Hola, hola y bienvenidos y bienvenidas a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubín, y en el episodio de hoy voy a hablar de un tema crucial en la flexibilidad. Y este tema es prevención de lesiones. Me habéis estado preguntando muchísimo sobre, diferentes lesiones que tenéis, la posible causa, cómo prevenirlas, etcétera, ¿vale? Y he decidido dedicar exclusivamente este episodio para eso, para hablar primero de las lesiones más comunes que he ido viendo, no solo en mis años de experiencia como ex bailarina de danza clásica, también gracias a toda la experiencia que he ido ganando como entrenadora de flexibilidad, contorsión y handstands, también vamos a hablar de esas causas que causan estas lesiones más comunes y luego cómo evitarlas. Espero que te guste el episodio, viene cargado de muchísima información, así que vamos a ello. En el mundo de la flexibilidad, la gimnasia, etcétera, ¿vale? Existen muchísimos tipos de lesiones y no me voy a meter tanto en la fisiología de estas lesiones y todas, sino que básicamente voy a hablar de dos que son las más comunes que he visto, tanto en el mundo de la danza como incluso del yoga, de la contorsión, de la gimnasia. Y estas son las distensiones musculares y luego las lesiones de espalda y luxaciones de hombros. Son las que más he visto y creo que merecen toda la atención ahora mismo en este apartadito del episodio. En cuanto a las distensiones musculares, también pueden ser distensiones en tendones, ¿vale? En ese sentido son diferentes y realmente creo que la más común en el entrenamiento de la flexibilidad es la distensión muscular de los isquiotibiales. Tenemos tres tipos de músculos isquiotibiales, uno es el bíceps femoral, otro el semitendinoso y el otro el semimembranoso. Entonces, esta distensión puede ser en uno de ellos, en varios, etcétera, y puede haber diferentes grados a la vez de diferentes síntomas. La verdad es que es algo que a veces no se pasa, desapercibido, y muchas veces no decimos, he tenido como una especie de tirón. Pues ese tirón a priori puede ser algo que a los días, a las semanas se pase si dejas de trabajar esa zona, pero también puede suceder que continúe, que aparezca un hematoma o incluso que se vuelva algo molesto y crónico. Yo he llegado a ver a personas que por un mal gesto o etcétera, que luego ya voy a comentar el tema de las causas, han tenido esta sensación de tirón muscular y al final ha sido una distensión que puede llegar incluso a ser una rotura de fibras musculares o incluso de lo dicho, pues de uno de los músculos isquiotibiales, por lo que no es algo que se tenga que tomar a la ligera y esta es una de las lesiones que quería comentar. Y luego la siguiente es el tema de las lesiones de espalda y luxaciones de hombros. Debido a mí me gusta, ¿no?, revisar muchos artículos científicos, etcétera, pues uno que me ha llamado bastante la atención es un artículo que se publicó en la revista andaluza de Medicina del Deporte y hizo un estudio a 64 gimnastas de gimnasia rítmica. Entonces estuvo explorando las áreas de las lesiones más comunes, luego el grado de estas lesiones, qué tipo de lesiones son y sobre todo cuándo se causaban estas lesiones. Y lo que se vio es que la espalda es una de las áreas más lesionadas, seguidas del tobillo y luego la rodilla, ¿vale? Esto en gimnasia rítmica, que ahora mismo realmente es quizás lo que se asemeja más al entrenamiento de la disciplina de solamente flexibilidad o contorsión. Lo que les sucedía a estas gimnastas es que solían sufrir dolor de espalda crónico, especialmente en la zona sacrolumbar, ¿vale? Que es sobre todo el tema de la espalda baja, la famosa espalda baja, que siempre me oís hablar de ella. También se producían lumbalgias y espondilosis, ¿vale? En cuanto a espondilosis, ¿a qué me refiero? Me refiero a desgaste y degeneración de la columna vertebral. Puede ser en diferentes sitios, pero la zona más común en estas gimnastas era esta, la sacrolumbar.
¿Por qué se producían estos problemas, dolores, molestias en la espalda? También se pueden producir contracturas por el hecho de hacer hiperextensiones repetidas, ¿vale? Sabemos que una flexión es cuando redondeamos la espalda y una extensión es lo contrario, cuando, por ejemplo, hacemos puentes. Pues lo que le sucedía a estas gimnastas es por hacer eso repetidas veces, se iba desgastando la espalda y acababan con este tipo de molestias, contracturas o incluso cositas un poquito más graves. Esto en cuanto a las dos lesiones principales que quería comentar. No nos asustemos, suena fatal. Yo también cuando me pongo a investigar todo este tema digo, ay, a ver si lo que estoy haciendo no me va a ir bien, etcétera. Pero lo más importante es saber qué causa estas molestias y luego cómo evitarlo, ¿vale? Que esto también es lo que vamos a hablar en este episodio. En cuanto a las causas, uno de los problemas que se vio también en este artículo es el déficit de calentamiento o incluso un mal calentamiento, por decirlo así. No me cansaré de repetir que el calentamiento es súper importante y sobre todo no solo cuando eres principiante, sino a medida que vas subiendo en el nivel es imprescindible que el calentamiento sea completo y que prepare el cuerpo para esas posiciones que vas a trabajar en esa sesión. Así que una de las primeras causas que se ha detectado que causa estas lesiones es el déficit de calentamiento o un mal calentamiento. Luego también podemos encontrar el déficit de trabajo de fuerza y fortalecimiento de la musculatura. Normalmente no pensamos que para ser más flexibles solamente hay que hacer estiramientos, pero no. De hecho, es súper aconsejable, yo no me canso de decirlo, también lo hago muchísimo con mis alumnas, que es el trabajo de la flexibilidad activa. La flexibilidad activa es básicamente no solo una manera de trabajar esa flexibilidad que vas ganando de manera activa, es decir, utilizando tu propia fuerza, sino también de fortalecer todos esos músculos que luego vamos a trabajar. Entonces, incluso ejercicios con pesos ligeros son muy comunes en gimnastas, en bailarinas o incluso con bandas de resistencia. Así que el trabajo de la fuerza, a mi parecer, es algo fundamental y que yo a nivel personal he visto que a muchísimas de mis alumnas les ha ayudado a no solo prepararse mejor previamente a la clase de flexi, sino a evitar lesiones, específicamente en isquiotibiales, que ya hemos visto que son también de las más comunes. Así que si eres una persona que quiere mejorar su flexibilidad, no ignores, por favor, el trabajo de fuerza. Tanto en mi Instagram como YouTube puedes ver rutinas de flexibilidad, donde vamos haciendo también ejercicios de fuerza, pero no estaría de más que quizás 1 o 2 días también los dedicaras específicamente a hacer unos 30 minutos de trabajo de fuerza de esas zonas que sueles trabajar más, por ejemplo, ¿no? Yo me incluyo. Ahora que estoy más metida en el mundo de la contorsión, 3 días a la semana tengo 10 minutitos de unos ejercicios de fuerza de espalda, porque si no, notaba la zona muy cargada y veía que esas posiciones tan extremas que empezaba a hacer, mi musculatura no las podía soportar. Así que recuerda, cuanto más flexible eres, más fuerza has de tener. Otra de las causas bastante comunes son la fatiga, el sobreentrenamiento por falta de descanso y recuperación. Muchas veces caemos un poquito en una espiral en que empezamos a notar estancamiento o lo contrario. Bueno, no lo contrario, pero peor, regresión, es decir, volver un poquito hacia atrás como un cangrejito. Y esto se debe muchas veces no porque estemos haciendo la técnica mal, sino porque no recuperamos suficiente, nuestra musculatura, nuestros tendones, articulaciones no recuperan. Entonces no podemos, dirigir toda la energía necesaria para hacer una buena sesión y luego 2, en los entrenamientos a veces se producen pequeñas rupturas fibrilares, pero luego mediante los procesos naturales del músculo, también a veces de hipertrofia, que la flexibilidad también se produce un poquito de hipertrofia, el músculo se regenera, se recupera. Si tú no dejas un espacio mínimo de descanso de esa zona muscular, lo que vamos a ver es que se va
acumulando fatiga en esa área, y al final lo que muchas veces pasa es que peta con por ejemplo, una contractura, como hemos visto, una distensión muscular, una rotura, que es peor. Entonces, es súper importante que tengas también en cuenta días de descanso, que pueden ser de descanso activo. Ya sabéis lo que me gusta, meter días solo específicos de foam roller o incluso de caminar suave o de movilidad muy suave. Es necesario, ¿vale?, que dejemos también estos pequeños días para que el cuerpo recupere y no solamente añadamos carga, también ha de recuperarse y así podemos seguir avanzando. Otra de las causas que va un poquitín relacionada con esto es la mala alimentación. Al igual que el entrenamiento de fuerza, en la flexibilidad, los músculos se fatigan muchísimo, por lo que sería muy recomendable que te aseguraras también de tener un mínimo porcentaje de proteínas en tu alimentación para mantener una musculatura fuerte y que se pueda ir construyendo también, no tanto masa muscular encaminada a la hipertrofia, sino que ese músculo no se degenere, por decirlo así, se mantenga sano y fuerte. Así que una buena alimentación es súper importante. Especial atención en las proteínas y luego, por supuesto, suficientes grasas y carbohidratos para tener energía para poder hacer esa buena sesión. En cuanto a suplementación en la flexibilidad, tengo pensado hacer un episodio solo específico en esto, porque existen algunos estudios y alguna suplementación que podría ir bien, pero de momento nos centramos en eso, suficiente proteína y carbohidrato y grasa, enfocado sobre todo a tener energía en la sesión. Otra de las causas comunes es la mala técnica. Es ultra común el ver, yo he visto este ejercicio, vamos a hacerlo, y se empieza a hacer de cualquier manera. En flexibilidad, súper importante, incluso más que en otras disciplinas, es más importante la calidad de ese ejercicio que no tanto la cantidad, porque si te pones a hacerlo, a repetirlo, sin una buena técnica, te aseguro que no va a valer de nada, y seguramente si repites tantas veces algo que está hecho de mala manera, te acabes lesionando. Así que la técnica es crucial. Entonces puedo entender que me digas, vale, Blanca, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Lo que yo te recomendaría, ¿vale?, es que, por ejemplo, si empiezas a hacer una rutina de YouTube, unos ejercicios que veas en Instagram, primero te fijes muchísimo, visualices en tu cabeza cómo es el ejercicio, intentes visualizar también esas sensaciones en el cuerpo antes de hacerlo, y si tienes dudas, por favor, escríbeme, envíame un audio, una foto. No tendré ningún tipo de problema en darte mi opinión, mi feedback de cómo estás realizando ese ejercicio, y no solo a mí, sino a cualquier otro tipo de persona profesional en este ámbito. Es súper importante que estemos seguros y seguras de que lo estamos haciendo bien, y así nos ahorremos posibles lesiones por una mala técnica. Y otra causa bastante común es la falta de adaptación a los ejercicios. Es decir, nuestro cuerpo no se tiene que adaptar a los ejercicios, sino que los ejercicios se tienen que adaptar a nuestro cuerpo. Así a priori no puede sonar extraño, pero yo siempre pongo un ejemplo de una de mis alumnas, la cual en un ejercicio súper común, que son las ranitas, que es un ejercicio estrella para apertura de caderas, notaba como una especie de tope óseo en la parte posterior de glúteo, cadera, etc. Entonces, investigando nos dimos cuenta que es un tipo de síntoma que no es tan común. Lo común es notar estiramiento aductor, incluso un poquito de rigidez en los flexores de cadera, pero este tipo de sensación en la parte posterior, específicamente una sensación de tope óseo, básicamente lo que estaba diciendo es que su cadera es de un tipo de cadera que tiene un pequeño porcentaje de la población que da un poquito de problema en este tipo de ejercicios de apertura de cadera. Por lo cual, inmediatamente dejamos de hacer este tipo de ejercicios y busqué otros que se adaptaran a la forma de su cadera. Ante la duda, siempre está recomendado hacer una radiografía para ver realmente qué tipo de forma tiene esta cadera. Pero este tipo de señales, más de tope óseo, dolores que no son comunes en zonas que no son comunes, también nos están diciendo de que ese ejercicio no se adapta al cuerpo, por lo cual hay que cambiarlo.
También está muy relacionado esto con tener un entrenador o una entrenadora en este ámbito, pero lo mismo que he comentado antes. Ante cualquier duda siempre me podéis contactar, ¿vale? E intentaré ayudaros. Y la última causa, hay más, pero estas son algunas de las que he pensado que eran más importantes, es pasar el límite del dolor. No saber diferenciar entre dolor y tensión. Jamás, jamás, jamás tenemos que sentir dolor al hacer un ejercicio. Si buscamos en el diccionario, el significado de dolor es experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con una lesión tisular. Tensión no tiene nada que ver. La tensión no es una sensación desagradable relacionada con una lesión. Puede ser una sensación incómoda por salir un poquito de la zona de confort, por intentar estímulos nuevos, porque durante el estiramiento se producen cambios plásticos, pero es muy diferente esa sensación incómoda a una sensación desagradable de me estoy haciendo daño. Así que es súper importante diferenciar entre dolor y tensión y jamás superar este límite. Sé que a veces es complicado, pero te aseguro que a medida que aumentas horas estirando, trabajando en la flexibilidad, conoces muchísimo más a tu cuerpo, conoces qué zonas suelen estar más rígidas, qué zonas suelen tener quizás menos resistencia y a partir de ahí detectas mucho más fácilmente si lo que estás sintiendo es dolor porque te estás pasando o tensión porque estás poco a poco llegando a rangos de movimientos superiores a los que solías trabajar. Y esto ya me lleva al tercer puntito que quería hablar, que era el tema de consejos, cómo evitar estas lesiones. Porque está muy bien saber las causas, pero lo que hay que hacer es saber cómo evitarlas. El punto principal es el escuchar al cuerpo. Es crucial el escuchar siempre que estamos entrenando, ¿vale? Importante no distraernos con una mosca, estar más pendientes de qué música me pongo, no. Aquí lo importante es sobre todo escuchar esas sensaciones que vas haciendo y estar muy al tanto de eso, de zonas que quizás hayas tenido una lesión pasada o tú sepas que son más delicadas, pues ponerle especial atención a cómo tengo que activar esa musculatura para evitar sensaciones dolorosas, dónde está ese límite cuando yo sé que quizás me estoy pasando. Importante también no hacer movimientos bruscos, no hacer rebotes, ¿vale? Así que la escucha es el punto clave para poder evitar esa sensación de dolor, jamás pasar ese umbral. Luego, algo interesante, si tú sospechas que tienes algún tipo de lesión, te recomendaría siempre al 100%, cuando alguien a mí me pregunta, siempre digo lo mismo, ves al médico y de verdad asegúrate de que no tienes ningún problema grave, por decirlo así, que no hay nada roto, que quizás es una contractura, pero aún así es importante saberlo. Por ejemplo, haciéndose una ecografía, ¿vale? La ecografía te ayudará a ver cómo están esos tejidos y te ayudará sobre todo a sentirte más tranquilo y tranquila, de si puedes seguir entrenando, de si es un peligro, si no. Así que el tema de hacerte pruebas de neuroimagen, súper importante. Luego, otra cosita, haz un buen calentamiento. No escatimes en el calentamiento, pero es que esto es, súper importante, tanto en flexibilidad como calistenia, como realmente en cualquier otra disciplina. El calentamiento tiene que preparar al cuerpo al próximo trabajo que vas a hacer y sobre todo prepararle para que interiorice bien y se adapte bien a esos nuevos estímulos que cada sesión van a ser más intensos y con más dificultad. Así que no escatimemos en el calentamiento. Muchas veces en los directos que hago los domingos hablo pues de las fases del calentamiento, etcétera. Y todas y cada una de esas fases que comentamos, la de movilidad, de activación, ejercicios dinámicos, etcétera, son súper importantes. Si quieres hacerte una idea de un buen calentamiento, te animo a que vayas a mi canal de YouTube, que hay un montón de rutinas y puedes coger ideas. Luego, asegúrate de que la técnica es correcta, ¿vale? Siempre 100%, si lo necesitas, pregúntame.
asegúrate de descansar, al menos un día a la semana de descanso, aunque sea descanso activo, con el foam roller, moverte un poquito, caminar, ¿vale? Esto es súper importante. También asegúrate de tener una buena alimentación, si no es a través de una dieta personalizada por un nutricionista, al menos que tú sientas que recuperas bien después de las sesiones. Ya hablaremos del tema de la suplementación, y luego que tienes suficiente energía para hacer las sesiones. Luego, planifica bien tus entrenamientos, que también haremos un episodio para eso, para saber si es más útil quizás entrenar por zonas musculares o un entrenamiento más full body en flexibilidad. Y por último, que esos ejercicios que vayas a hacer se adapten a tu nivel, ¿vale? Ten muy claro el punto de referencia en el que estás y las progresiones que tienes que hacer. No quieras, por correr, hacer cosas que quizás tu cuerpo no está preparado a hacerlas. Así que eso también creo que era importante que lo comentara. Y así como pequeña recapitulación, hemos visto que dos de las lesiones más comunes son las distensiones musculares o de tendones, especialmente en los músculos isquiotibiales. Luego también el tema de las lesiones de espalda e incluso luxaciones de hombros, que no lo hemos comentado tanto, pero el tema de las lesiones de espalda, sobre todo en la zona sacrolumbar, así que especial atención, ¿vale? Esas personas que hacéis flexibilidad de espalda, importante trabajar en espalda alta, porque las zonas más flexibles que tenemos en nuestra espalda son las cervicales y la zona baja sacrolumbar, así que vamos a tratar de potenciar esos hombros y la zona más dorsal para liberar tensión en esos dos puntos y así que no se cree una sobrecarga en esa zona. Luego hemos comentado las causas, que sobre todo suelen ser un déficit en el calentamiento, no trabajar los ejercicios de fuerza, no dejar descansar el cuerpo, una mala alimentación, mala técnica, que los ejercicios no se adapten a ti y sobrepasar ese límite del dolor. Y consejitos y tips que te pueden ayudar a evitar todo esto va a ser, sobre todo, escuchar a tu cuerpo siempre, poder detectar tú misma o mismo ese límite de dolor que tenemos y diferenciarlo de la tensión, hacerte cuando sospechas que tienes alguna lesión pruebas, ¿vale? Ir al médico, por ejemplo, una ecografía, calentar adecuadamente, tómate tu tiempo, que la técnica sea la correcta, descansar, alimentarte correctamente, planificar de una manera eficiente todo ese entrenamiento y que los ejercicios se adapten a ti. Así que espero que te haya ayudado a tener un poquito así un resumen de las lesiones más importantes, etcétera. También que hagas introspección, que pienses si estás en alguno de estos puntos que he ido comentando y sobre todo cualquier duda que tengas me contactas, que será un placer ayudarte. Así que te mando un besazo y nos vemos en el próximo episodio.